Muy bien. Dentro de la unidad uno, entonces vamos a ver el punto cadena de valor y cadena de valor pública. Cadena de valor. ¿Qué es una cadena de valor? Aquí dice, el término cadena de valor refiere a la idea de una compañía que genera actividades y que transforma los insumos en productos que valoran los clientes. Es un tema importante entenderlo, no tan solo la composición del concepto, sino también cuál es el destino final o la idea final de la constitución de una cadena de valor. Entonces, cuando hablamos de cadena de valor es un conjunto de actividades que transforman insumos en productos barra servicios que valoran los clientes. Y podemos agregar barra usuarios barra contribuyentes. Entonces, el proceso de transformación implica una serie de actividades primarias y de apoyo, ¿no es cierto?, que le van a agregar valor al producto. Entonces, tenemos que una cadena de valor la podemos dividir entre actividades de apoyo por un lado y actividades esenciales por el otro. En las actividades de apoyo vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es la infraestructura de una organización, con o sin fines de lucro. Y abajo tenemos las actividades esenciales. Por ejemplo, la investigación y desarrollo, la producción, la mercadotecnia, las ventas, el servicio al cliente o el servicio a los usuarios. Entonces, todo ese proceso de abajo, ¿no es cierto?, de esas actividades, están soportadas por esa infraestructura de esa organización, que está compuesta, por ejemplo, por los sistemas de información, la administración de los recursos, por ejemplo, los materiales, la administración de los, entre comillas, recursos humanos, ¿no es cierto?, el manejo del personal, y todo eso con el objeto de producir bienes y servicios, ¿no es cierto?, que sean, digamos, valorados por los consumidores, valorados por los usuarios. Entonces, esta es un concepto que aplica tanto a una organización pública como una organización privada. Un producto, digamos, se puede considerar como un conjunto de atributos. Esos atributos muchas veces tienen que ver con los físicos, ¿no es cierto? Incluyen la forma, características, el desempeño, la durabilidad, confiabilidad. Es decir, hay una cantidad de atributos, ¿no es cierto?, que conforman ese producto. Y por supuesto se dice que un producto tiene calidad superior cuando los clientes perciben que esos atributos le van a proporcionar una mayor utilidad que los productos que venden otros, ¿sí? Esto es en el marco de la actividad privada. Ahora vamos a ir rápidamente al marco de la actividad pública y vamos a traducir estos conceptos al lenguaje público. Pero por el momento quedémonos con esta idea. Para entender bien de qué se trata, enfoquémonos en la actividad privada y después pasemos a la actividad pública. Un Rolex, por ejemplo, tiene atributos como diseño, estilo, desempeño, confiabilidad, que por supuesto los clientes, los compradores, perciben como superiores a muchos otros, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por eso, digamos, ese producto Rolex tiene un precio, ¿no es cierto?, extremadamente elevado que no lo tienen otras marcas, como un Paddle Watch o cualquier otro reloj, ¿no es cierto?, de uso cotidiano de cualquier persona, ¿no es cierto? Es decir, un Rolex tiene características y atributos, ¿no es cierto?, que le dan un nivel de desempeño, de estilo, de diseño totalmente diferente, incluso con partes, ¿no es cierto?, de oro, etcétera, que no tendría otro producto y por lo tanto su valor, su costo es muy elevado. Entonces, un producto es un conjunto de atributos. Un servicio también es un conjunto de atributos. Esto es importante entenderlo. No tan solo son los productos, sino que son los servicios que también tienen un conjunto de atributos. ¿Y cuáles serían los atributos de los servicios, por ejemplo, ¿no? Pensemos un poco, ¿qué sería un conjunto de atributos en los servicios? En los servicios podría ser,
Por ejemplo, la puntualidad en la atención. Por ejemplo, la no burocracia en el proceso, ¿no es cierto?, de atención a las personas. Por ejemplo, los resultados finales de ese servicio. El médico atendió bien a los pacientes o lo atendió mal. Eh, por ejemplo, en cuánto tiempo se resuelve un problema del servicio. Es decir, hay una cantidad de atributos también que impactan en los servicios y que también forman parte, ¿cierto? Forman parte de esa idea general. Si ese servicio es de calidad o no es de calidad. ¿Por qué es importante que nosotros vayamos vinculando la cuestión privada a la cuestión pública? Porque como dije en vídeos anteriores, eh, muchas de las cosas que nosotros tenemos en la actividad privada, tenemos que aplicarla a la actividad pública para mejorar esta idea, para mejorar lo público, no para extinguir lo público, sino todo lo contrario, para agregarle valor y para, digamos, que este servicio público, los servicios públicos que se entreguen a los ciudadanos sean cada vez de mejor calidad. Entonces, por eso estos conceptos son muy importantes. Entonces, hasta ahora vimos qué es una cadena de valor y qué es un producto, un servicio, y cómo lo valoran los usuarios, ¿no? Los organismos públicos también elaboran productos y servicios. Una vacuna, por ejemplo, desarrollada por un centro de investigación, es un producto, y si bien el objetivo final no es el fin de lucro, sí también es muy importante que su calidad, digamos, sea la más alta posible, porque estamos hablando de vidas humanas. Entonces, no por el hecho de que sea público, un servicio o un producto tiene que ser de mala calidad. Este es un concepto que siempre lo hemos confundido un poco, ¿no es cierto? Entender que entre lo privado y lo público, entre las diferencias que muchas veces se hallaban en ese sentido, una era la calidad, ¿no es cierto? Si es privado es de calidad y si es público, como es para todos, bueno, la calidad no importa tanto. La realidad es que no debería ser así. La diferencia entre lo público y lo privado en este sentido tiene que ser menor, ¿no es cierto? Y prácticamente inexistente. Los bienes y servicios públicos tienen que ser de alta calidad, exactamente como los privados. Entonces, que sea gratuito no significa que no deba pasar por los estándares de calidad adecuados. ¿No es cierto? Imaginemos una vacuna producida, ¿no es cierto?, para atacar, ¿no es cierto?, el virus del COVID o cualquier otra cosa. Es decir, no puede ser desarrollado con una idea de, bueno, digamos, como es masivo y gratuito, la calidad no tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Entonces, entender este concepto es central. Cuando hablamos de una cadena de valor, digamos, utilizando el concepto ya de gestión pública, estamos hablando de que esa cadena de valor nosotros ahora la trasladamos y la idea básicamente es que no tan solo lo miremos dentro de una organización, yo puedo ver esa cadena de valor, como mostré, dentro de una organización. Podemos evaluar la cadena de valor, por ejemplo, de la justicia, la cadena de valor del municipio, la cadena de valor de un hospital público, la cadena de valor de la FIP, la cadena de valor de X organismo público. Ahora, cuando lo hacemos masivamente, estamos evaluando la cadena de valor del Estado. Entonces, tenemos la demanda de los ciudadanos por un lado, tenemos los insumos, las actividades, el producto final, el resultado, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿cuál va a ser el objetivo final? En una cadena de valor privada, el objetivo final es la satisfacción de los clientes con el objeto de obtener resultados económicos. En este caso, la cadena de valor pública satisface ciudadanos sin el objeto, ¿no es cierto?, de obtener un lucro por ello, sino el valor agregado está en el reconocimiento de que esos ciudadanos han recibido el producto y el servicio correcto,
están satisfechos por ello y han resuelto su problema, sea un trámite, digamos, sea un problema de salud, sea lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, dentro de este proceso también tenemos actividades de soporte y actividades, digamos, que son las primarias y que van a procesar, ¿no es cierto?, todos esos insumos que van a dar el resultado final. Entonces, en un hospital público, por ejemplo, mismo criterio, los insumos, medicamentos, enfermeras, infraestructura, personal, ¿cuál es el objetivo final? La satisfacción del paciente, del ciudadano que se atiende en ese hospital público, ¿no es cierto? Y para eso hay que generar las actividades médicas, distribución de medicamentos, generar turnos, rotar enfermeros, etcétera, prestar el servicio de salud, operar, etcétera, con el objeto final de tener, ¿no es cierto?, para ese ciudadano un mejor estándar, una mejor calidad de vida. Ese es el objetivo final de la política de Estado y de gobierno, que es muy diferente, ¿no es cierto?, a buscar la rentabilidad. Pero en términos de igualar estos conceptos, el resultado final a nivel humano es la satisfacción, tanto de un cliente como también de un contribuyente. El valor público, como dice Moore, se crea maximizando el beneficio, la percepción y el reconocimiento, que son subjetivos de los miembros de la sociedad, percibiendo la generación de oportunidades, la resolución de problemas, satisfacción de necesidades, etc. Entonces, cuando hablamos del valor público, Moore dice, se crea maximizando el beneficio, la percepción y el reconocimiento. Ahora, me permito, digamos, diferenciar en algo, digamos, este criterio del profesor Mark Moore. En realidad, hay una percepción subjetiva, y por supuesto que eso es así, y yo suscribo tal cual este concepto. Hay una percepción subjetiva, pero también hay digamos, un estado de resultados a partir de indicadores, y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta materia, que va a certificar o no, o que podría certificar o no el valor público. El valor público no tan solo, digamos, está a mi criterio y agregando un poco la idea al profesor Moore, ese valor público también se puede controlar si se maximiza o no a partir de indicadores. Hay indicadores de control de gestión que vamos a ver en la segunda parte, que nos van a decir si esto que estamos haciendo es correcto para los ciudadanos o no. Si esta posibilidad que nosotros tenemos, digamos, de brindar estos servicios, ¿no es cierto?, se traducen en números concretos y reales. Por ejemplo, si un hospital público, ¿no es cierto?, ingresa, no sé, 10 pacientes o 100 pacientes a sala, pero solo puede atender el 10% o el 15%, no tan solo no está cumpliendo desde la subjetividad de las personas. Las personas, seguramente, las 90 que no fueron atendidas, no van a reconocer ese valor público, pero también lo podemos medir en base a los indicadores. Si nosotros tenemos 10 sobre 100, 10%. Se pudo atender solamente el 10%, ¿no es cierto?, de toda la parte de la población que fue a atenderse. Entonces, no tan solo es subjetivo, digamos, sino que también nosotros podemos medirlo, y vamos a verlo al final, con indicadores. El valor público se puede medir concretamente en números, no tan solo tiene que quedar en el aspecto subjetivo de los ciudadanos. Esto es un agregado a la muy buena definición del profesor Moore. ¿Qué es gobierno abierto? Y un poco para hablar de todas estas cuestiones de cadena de valor tenemos que dar este concepto. Se concibe como un modelo de gestión en donde el ciudadano tiene un rol activo y colabora con los gobiernos en la formulación de políticas públicas y en la solución de los problemas y la generación de valor público. Es decir que, digamos,
Cuando nosotros hablamos de cadena de valor en el aspecto privado, es posible analizar y entender que los ciudadanos, en este caso los consumidores de un producto, puedan participar de esa cadena de valor. ¿Cómo? A partir de encuestas, a partir de hacerles consultas sobre qué le parece el producto final o el servicio final, si está bien, si está mal, si le faltaría algo o no. Por ejemplo, pensemos en un vehículo. Eh, ¿Cuánto podría aportar, ¿no es cierto?, los conductores de vehículos para mejorar los vehículos? Bueno, con encuestas, con consultas, podríamos deducir que haría falta mayor seguridad en el habitáculo, entonces diferentes tipos de sistemas de airbags digamos, cinturones, mayor cantidad de cinturones de seguridad o cabezales o lo que sea, ¿no es cierto? A partir de la interacción entre el consumidor final y la empresa, nosotros encontramos la posibilidad de agregarle valor a esa cadena de valor. En el caso de digamos, de la gestión pública, el ciudadano también puede agregar valor. ¿Y cómo? A partir de un rol activo, es decir, participando de la formulación de políticas públicas para resolver problemas y generar ese valor público que tan importante es para todos nosotros. Entonces, para eso hay que generar oportunidades de colaboración, fortaleciendo, ¿no es cierto?, la confianza del ciudadano. Y por supuesto, todas esas cuestiones también tienen que terminar en la rendición de cuentas. Es decir, no tan solo vale acá, y esa es una diferencia importante con la actividad privada, no tan solo vale la participación del ciudadano, así como los privados y los consumidores finales de productos pueden participar, ¿no es cierto?, en el proceso productivo, dando sugerencias, digamos, consejos a las empresas privadas. Acá, digamos, adicionalmente a esto tenemos la rendición de cuentas, la transparencia, digamos, hay cuestiones de gobierno que son un poco diferentes, digamos, a la actividad privada. ¿Por qué? Porque de alguna manera en lo privado la transparencia y la rendición de cuentas queda puertas para adentro en la empresa. Entonces, el juez va a ser el consumidor final. El consumidor final comprará o no el producto si está de acuerdo o no con las medidas de seguridad en el ejemplo que dimos. En este caso, no son algunos compradores, estamos hablando de toda una comunidad, por ejemplo, y entonces es obligación de los gobiernos rendir cuentas cuando el dinero es público y parte de los impuestos y de todos nosotros. Y por supuesto, ni qué hablar de la transparencia en el manejo y en la aplicación de esos recursos públicos. Entonces, esta cadena de valor pública también, digamos, se puede dividir, ¿no es cierto?, en gestión y en política. Es decir, hay dos conceptos acá que nosotros tenemos que unir, que tiene que ver con eh, la gestión y por el otro con la política. La gestión es el manejo de todos los elementos que encuadran dentro de la cadena, los insumos, las actividades, el producto y los servicios públicos finales. Pero a eso, a esto, digamos, hay que agregarle la política pública, que tiene que ver con los resultados, indicadores y con el impacto sobre los problemas y la satisfacción de las necesidades del contribuyente. Entonces, es importante que esa cadena, ¿cierto?, digamos, esté clara y que, digamos, tengamos esta idea de cuál es la diferencia básicamente entre lo que es gestión y lo que es política pública, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política pública y gestión pública, estamos hablando como que podemos separar los conceptos, ¿no? Las políticas, o sea los expertos, por ejemplo, en políticas públicas, son los encargados de crear, mejorar, modificar leyes y normas constitucionales,
etcétera, porque de alguna forma son aquellos eh, que entienden, digamos, el panorama o se vinculan, digamos, con la sociedad y entonces, por lo tanto, pueden captar, digamos, esas necesidades. Ahora, el experto en gestión pública es un técnico, ¿no es cierto? Es aquel que tiene que contar con competencias para manejar los procesos de gestión administrativos que estuvimos viendo que están dentro de esa cadena de valor, ¿no es cierto? Es decir, entonces, el gestor público tiene que tener conocimientos en finanzas, en contabilidad pública, en tecnologías de la información, en sistemas integrados, es decir, en planeamiento territorial. Entonces, es importante digamos, aquellos que manejan políticas públicas y los que manejan gestión pública estén, digamos, perfectamente enlazados, ¿no es cierto? Porque, digamos, si no, habría un crack, digamos, es decir, habría una ruptura y por lo tanto, digamos, el producto servicio final no sería todo lo bueno para los usuarios, ¿no es cierto? Para el contribuyente. Acá podemos ver eh, un, un ejemplo, ¿cierto? De una cadena de valor, ¿cierto? Y de cómo se construye en una cuestión un poco más amplia. Cuando iniciamos digamos, este capítulo, vimos y hablamos de una empresa y de la cadena de valor en una empresa. Después pasamos a lo que es una organización sin fines de lucro, una organización estatal. Dimos el ejemplo de un hospital. Bueno, acá también podemos ver que la cadena de valor se puede extender a todo un sector, digamos, industrial determinado. ¿Cierto? Es decir, podemos analizar la cadena de valor de una empresa, la cadena de valor de una organización sin fines de lucro, la cadena de valor de un segmento, ¿no es cierto?, de una industria puntual, o de una comunidad, o de todo un país. ¿Cierto? Es un concepto que se puede ampliar a todo un país. Entonces, en este caso, digamos, estamos viendo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la construcción, ¿cierto? Y vamos desde el proyecto, la financiación, la ejecución de la obra y el destino final, ¿cierto? Entonces podemos ver en el aspecto constructivo cómo, digamos, la obra pública, ¿no es cierto?, se vincula, ¿no es cierto?, con lo anterior, que son las ideas, el desarrollo, en los aspectos comerciales, los no comerciales. Después estamos viendo dentro de esa cadena de valor la ejecución de la obra, qué importa a la obra, por ejemplo, los insumos, digamos, los servicios profesionales y, por supuesto, digamos, la licitación, los servicios industriales para terminar, ¿no es cierto? Terminar, digamos, impactando en el mercado interno. Bienes públicos, bienes y servicios públicos, servicios inmobiliarios, es decir, una cantidad de cuestiones que van al destino final. Entonces, acá vemos toda una cadena de valor de algo mucho más complejo, como por ejemplo una actividad, digamos, productiva en construcción, en la construcción, ¿cierto? Bien, entonces, ¿cuáles son las 5 funciones críticas del proceso de producción de políticas públicas? Que eso es lo que teníamos que agregar al concepto de cadena de valor. La planificación estratégica, la operativa, la presupuestaria, el monitoreo y la evaluación. Cuando hablamos de planificación estratégica de alta dirección, estamos hablando de los resultados esperados del impacto que nosotros queremos tener en digamos, de la política, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los objetivos que queremos alcanzar en materia de planificación? La parte operativa es el proceso mediante el cual una organización baja, ¿no es cierto?, toda esta cuestión estratégica
a la parte operacional, es decir, cómo hacemos operativa el planeamiento, ¿no? Porque todo lo que decimos y dibujamos arriba está muy lindo, pero después hay que llevarla a la práctica. Y vimos en el slide anterior, ¿no es cierto?, cómo esa cadena de valor, cómo toda esa planificación tiene muchos, eh, digamos, muchos, digamos, secciones, ¿no es cierto?, que involucran a diferentes actores, ¿no es cierto?, y productos y servicios. Entonces, la planificación operativa es concretamente planificar cómo hacemos para bajar lo estratégico a hechos concretos, a realidades concretas. Transformar los insumos en productos y servicios que requiere la ciudadanía. La formulación presupuestaria, por supuesto, está dentro del proceso, porque ¿qué es la formulación presupuestaria? Es decir, yo no puedo, digamos, planificar estratégicamente y planificar de forma operativa sin tomar en cuenta cuáles son los recursos que se necesitan. Y los recursos, estamos hablando de insumos, estamos hablando de pago a los profesionales, estamos hablando de un montón de gastos y costos que tienen que formar parte de esa presupuestación. Entonces, la formulación presupuestaria debe reflejar estos procesos productivos, organizativos, etcétera, que están enmarcados en el proyecto. Por supuesto que después habrá que monitorear, es decir, el monitoreo significa que hacer los ajustes necesarios, ¿no es cierto? Porque todo proceso no es lineal, ¿no es cierto? Entonces, en un desarrollo productivo, para obtener bienes públicos, servicios públicos, se necesita monitorear. Muchas veces hay que cambiar algunas cosas, cambiar alguna trayectoria, es decir, hacer cambios por una cuestión de sentido común, porque fallamos en alguna previsión o nos faltó materia prima o hubo algunos cambios, entonces tenemos que monitorear y hacer el relevamiento de esa cadena de valor. Es decir, el relevamiento es cómo va cumpliéndose todos estos procedimientos en cada una de las áreas que involucra esa cadena de valor, ¿cierto? Entonces, finalmente, y para terminar un poco la idea, hemos visto en este capítulo qué es el concepto de cadena de valor, qué es el concepto de cadena de valor ampliada, ¿cierto? ¿Qué es el concepto de gestión pública, de políticas públicas? ¿Qué es el concepto, digamos, de producto, servicio, tanto en el aspecto privado como en el aspecto público? Entonces a mí me gustaría que terminemos, digamos, este capítulo pensando, ¿no es cierto?, describiendo la cadena de valor. Y los animo a pensar, digamos, a describir cuál es la cadena de valor de su departamento o de su organización a la que pertenecen. Y una vez que pensemos en eso, los desafío a pensar qué cosas de la cadena de valor piensan ustedes que están bien, qué cosas están mal, qué deberían tratarse, mejorarse de acuerdo a su opinión, ¿no es cierto? No necesariamente tenemos que ir a lo macro, ¿no es cierto? A cosas, digamos, enormes, como puede ser toda una organización, o puedo trabajar, no sé, para un ministerio, por ejemplo, entonces, por allí, digamos, es enorme todo eso. Pero sí podríamos, por ejemplo, evaluar nuestro sector, nuestro departamento, ¿no es cierto?, al cual nosotros pertenecemos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿cómo estaría descrito la cadena de valor? ¿No es cierto? ¿Qué nosotros producimos para el contribuyente y cuáles son los insumos que requiere ese departamento para generar ese servicio público al contribuyente? Si están todos los recursos, si nos faltan recursos, si están bien controlados, monitoreados, etcétera. Si es que ¿qué nos faltaría? O si está todo bien, describir por qué está todo bien a nuestro criterio, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión final sobre este capítulo que me parece que está bueno que nosotros hagamos. Bueno, nada más, como siempre, cualquier cosa siempre, digamos, estoy a su disposición.